Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Bueno, como todos los días, aquí estamos de lunes a viernes para darle a usted la bienvenida a este espacio de discusión y en el cual abordamos los temas de país. Y modestamente tratamos de llevar pues algunas respuestas y soluciones a la agobiante situación que tiene la nación en muchos tramos de la vida nacional. Hoy es martes 27 de diciembre del 2022 y hoy pues nos abocamos a discutir un tema que yo particularmente creo debería de ser una temática que debe de estar en la discusión de todos los días, en el interés de todos los hondureños, de las autoridades, de las fuerzas vivas de la comunidad, de quienes ejercemos el periodismo, de los comunicadores sociales, y tiene que ver con la educación del país. Honduras ha bregado a través del tiempo no por los mejores caminos en este campo de la educación. Y venimos de tiempos difíciles, de tiempos desde el 2009, creo que la educación en Honduras, la educación no ha sido una prioridad. No ha sido una prioridad de los gobiernos de turno, no ha sido una prioridad, a veces pareciera que no ha sido una prioridad de la misma sociedad. Y esa es la temática que tenemos hoy, habida cuenta de que está a las puertas la discusión, o empantanados y patinándose en el Congreso Nacional para la aprobación de un presupuesto general de ingresos y egresos, donde pues educación tiene un incremento presupuestario en el orden de los 4.000 millones de lempiras, pero vean ustedes, proporcionalmente es insignificante comparado con el aporte que se le está dando en este caso a defensa y seguridad. Pero, bueno, aquí tenemos las autoridades de la Secretaría de Educación, representantes en el Congreso Nacional, que están también dentro del gobierno, son parte del oficialismo y que pues conocen de este tema, porque han bregado en este campo, en el campo de la educación. Así es que de inmediato les doy a conocer a ustedes en un día, les aclaro, sí, un día fresco en todo el territorio nacional, todavía con alertas verdes en el litoral atlántico producto de las lluvias y pues hasta ahora creo que algunas incidencias que lamentar se han dado en Puerto Cortés, pero no hay mayores hechos que destacar en este temporal que afecta el territorio nacional. Así que de inmediato les damos a conocer a nuestros invitados, el licenciado Edgardo Casaña. Edgardo Casaña, él es vicepresidente del Congreso Nacional. Diputado, bienvenido a Frente. Ya le estaremos, usted ya tiene la idea por dónde camina el programa del día de hoy. Bienvenido a Frente a Frente. No, muchas gracias, Ulises, es un honor estar acá. Buenos días a mi compañera doctora Johanna Bermúdez, a nuestro querido ministro de Educación, Daniel Esponda, y por supuesto a todo ese inmenso teleauditorio a nivel nacional, muy en especial a nuestros niños y niñas, a los docentes, a los padres de familia y a la opinión pública en general. Ojalá tengamos un foro muy productivo en donde logremos el apoyo de la doctora Johanna para ese presupuesto. Bueno, y tengo también al secretario de Educación, el licenciado Daniel Esponda. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Ulises. De verdad que es un gusto para mí poder compartir aquí con ustedes. Buenos días al compañero Casaña, que ha sido un compañero de lucha en estos más de una década que tenemos de andar defendiendo el derecho a la educación. Comenzamos en las calles y hoy estamos aquí gracias a que la presidenta nos ha tomado en cuenta para ir a la Secretaría de Educación. Witinafi, doctora, un gusto verla aquí. Y bueno, yo creo que este es un tema importante porque aquí yo creo que hay que hacer una reflexión partiendo de lo que usted inicialmente ha dicho. El sector de educación no ha sido prioridad en las últimas décadas para los gobiernos y no queremos nosotros ni vamos a permitir que los problemas de los adultos
conviertan a las escuelas en campos de batalla. Nosotros aquí estamos para defender el derecho a la educación y garantizar el derecho a la educación, que es la clara instrucción que nos ha dado la Presidenta de la República. Bueno, y ustedes recuerdan, vean, para nosotros traer aquí al set de Frente a Frente un tema, pues siempre se miran todas las aristas, aunque no es el más agradable de los antecedentes en el Congreso Nacional, pero uno de los elementos fue precisamente cómo cerró la última sesión en el Congreso Nacional. Vean, digno de un palenque, lamentable, triste, penoso, vergonzoso para el país. ¿Y saben cuál era la discusión en ese momento? Un incremento que está proyectado para los docentes en el país. Y eso generó esa discusión. Y es por eso que ahora, más allá de ir a los temas de fondo de la educación, también ver cuál es el centro, el corazón de esta discusión que se generó en el Congreso Nacional, porque dicen los nacionalistas, incluso salió el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal a aclarar que ellos no se estaban oponiendo a un incremento salarial que se plantea para los maestros. Lo mismo decían de la bancada del Partido Nacional. Y llegó una moción de orden para que se concretara este incremento. Y eso generó, después de que ustedes vieron al diputado Bartolo Fuentes, pues en una acción muy rápida, le arrebató esa moción de orden de la presidencia del Congreso Nacional, de la Junta Directiva, y generó lo que todos ya sabemos. Pero hoy trataremos de aclarar, bueno, más allá de quién sea la responsabilidad, si le van a incrementar a los maestros, pero más allá del incremento de los maestros que tiene proyectado el 2023, porque el 2022, les aclaro, no fue el mejor año para la educación del país. Y por ahí las autoridades pueden decir que las tenemos acá, es que nos estamos acomodando, estábamos poniendo las piezas en su lugar, venimos de 12 años que no han sido los mejores para el país en educación y en otros campos, y vamos en ese camino. Así es que el tema y el programa de hoy servirá justamente para eso. Saludo a la diputada Johanna Bermúdez, que la tenemos de manera presencial aquí en el set de Frente a Frente, diputada del Partido Nacional. Doctora, bienvenida, buenos días. Bueno, primero buenos días. Tenemos que darle gracias a Dios porque estamos con vida. Estamos en medio de una pandemia, en un momento difícil de la historia y del mundo. Me siento muy contenta de estar con varios compañeros, con mi querido Edgardo Castaña, un hombre luchador por la educación, con el ministro Daniel Esponda, con mi querido compañero del Partido Liberal Marlon Lara, con mi querido hermano, el abogado Manaiza, y no veo quién es el otro que está ahí tocando. Yuri Hernández. Ay, con mi querido compañero. Ya lo vamos a presentar. ¿Verdad? Realmente me siento muy, pero muy contenta. Y estamos aquí justo para construir. Honduras no necesita a todos. Estamos en una época navideña, una época de reconciliación, una época de unidad, donde la educación es pilar importante para que podamos entender que nuestras diferencias es el punto de encuentro para comenzar esa unidad y esa reconciliación. Así que esperamos que sea un diálogo de altura, pensando que tenemos aquí autoridades de educación que tenemos que dar el ejemplo. ¿Verdad? Bueno, un fuerte abrazo. Y esa posarmonía navideña y la espera de un nuevo año, bueno, que se refleje no solo en estos espacios de discusión, sino que también en todo el acontecer de la vida nacional, porque no podemos desconocer que si tenemos un país que está severamente polarizado, vea, discusiones verdaderamente estériles que no contribuyen en absolutamente nada a llevar y a sacar adelante al país. Les presento el tema antes de irme con nuestros invitados también, que los tenemos por la plataforma de Zoom. Hoy es un programa cargado, pero que igual buscaremos el mejor mecanismo para sacarlo adelante y poder compartir con ustedes la situación de la educación en el país. Les presentamos el tema a continuación con Luz Madrid. Luz, cuéntenos, ¿qué tenemos o cuál es la pregunta que está planteada para el programa del día de hoy? Buenos días. Buenos días, feliz y bendecido martes a toda nuestra audiencia. En pantalla se ilustra el tema del día, la pregunta para que usted también pueda debatir aquí en Frente a Frente. ¿Tendremos en el 2023 otra versión en la educación pública del país? ¿O la historia será la misma del 2022?
Opine con nosotros. Recuerde que hay diferentes medios por los cuales lo puede hacer, 9773-6065 a través de WhatsApp, de igual forma Facebook, Twitter, @Frente a Frente HN. Y si usted saldrá de su casa, recuerde que puede continuar en sintonía de Frente a Frente a través de TVC Play. Puede escanear el código QR y tener un enlace directo con todas las redes sociales y opinar en esta pregunta del día. ¿Tendremos en el 2023 otra versión en la educación pública del país o la historia será la misma del 2022? Opine con nosotros, Ulises. Bueno, gracias a Luz de Madrid. Ya ustedes tienen ahí planteada la pregunta, el tema del programa del día de hoy y, bueno, pueden participar con sus opiniones, con sus versiones, sus puntos de vista, que nosotros acá los recepcionamos y los damos a conocer a través de la periodista Luz Madrid. Bueno, ya miran ustedes en pantalla, tenemos al diputado Marlon Lara, que ya está por la plataforma de vía Zoom, también el dirigente magisterial Yuri Hernández y el diputado del Partido Nacional David Manaiza. Saludo entonces al diputado Marlon Lara. Antes de hacer una aclaración, ustedes se preguntarán, hombre, yo a Marlon Lara lo he visto en el Frente a Frente de forma muy seguida, muy recurrente, y les digo algo, la bancada del Partido Liberal, y este es un reclamo puntual y directo, en la bancada del Partido Liberal se esconden, no quieren dar la cara, a tal grado que el día de ayer el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, a quien le agradecemos que esté pendiente de estos foros, tuvo que tomar el teléfono, más bien conectarse por la plataforma de vía Zoom y salir a aclarar un tema de una aseveración que estaba haciendo el sociólogo Julio Navarro aquí en el programa Frente a Frente. Se esconden, se están escondiendo, los diputados liberales no se atreven a dar la cara. Ya se acostumbraron a hacer comparsa silenciosa, silente de los gobiernos de turno. Por eso le agradezco, diputado Marlon Lara, y también lo felicito porque no tiene ningún temor en dar la cara, defender a su partido como lo ha hecho a través del tiempo. Buenos días, diputado Marlon Lara. Muy buenos días, Ulises. Un saludo a todo el pueblo hondureño y desearles que hayan pasado una feliz Navidad. Saludos al ministro de Educación Esponda, al compañero colega diputado Edgardo Casaña, a Johanna Bermúdez, a Manaiza, al dirigente Yuri Hernández y a todo el pueblo hondureño que sé que va a estar pendiente de un tema tan sensible como es el tema de la educación. Quiero decirte que en el Partido Liberal pues hemos estado abogando porque este presupuesto sea balanceado, sea un presupuesto justo, llegue a los sectores más necesitados del país y como tú bien lo sabes, el día de ayer el presidente del Consejo Central Ejecutivo, el abogado Gianni Rosenthal, dejó claro los puntos en que el partido ha estado haciendo énfasis para poder aprobar este presupuesto con el apoyo de nuestra bancada. Correcto. Y es, en primer lugar, que se apoye las transferencias de los gobiernos municipales, elevándola a la contrapropuesta que nos hizo el gobierno del 7%, quitar el 15% del impuesto sobre ventas, aumentar los techos de contratación y también aprobar las partidas presupuestarias para el pago a los docentes y a los médicos. Correcto. Esa es si me permite, diputado, solo si me permite presentar a los otros invitados que lo tengo en la plataforma de Zoom y ya, bueno, habrá tiempo para que usted me desarrolle cuál es la propuesta en el Congreso Nacional de la bancada del Partido Liberal y, bueno, cuál es la respuesta que han encontrado también de la Junta Directiva o del oficialismo en ese poder del Estado. Ya tendremos y el espacio para que nos desarrolle cuáles son estas visión y estas propuestas que tiene la bancada del Partido Liberal. David Manaiza, diputado del Partido Nacional. Buenos días, diputado. Muy buenos días, un cordial saludo allá a la colega, compañera Johanna Bermúdez, al compañero Castaña, también al ministro Esponda, compañero Marlon Lara, el dirigente Yuri Sabas y su persona que está en el CED, acá desde la Ceiba. Fue un día un poco lluvioso, pero bendecido por Dios por darme salud, el privilegio de representar este departamento de Atlántida, mi partido nacional y todo Honduras en este tema muy sensible que es la educación, ¿verdad? Correcto. Para poder dar los aportes necesarios para poder avanzar y tratar de construir
derecho humano que es de vital importancia para el desarrollo del país. Bueno, gracias, el diputado David Manaiza. Diputado, si nos ayuda con el audio, si estamos escuchando el audio, pues con un retardo que se puede mejorar ahí con algunos ajustes técnicos, donde está usted o la producción del Frente a Frente, por ahí le da las indicaciones por la vía interna para que podamos tener una mejor recepción del audio. El dirigente magisterial, Yuri Hernández, le escuchamos. Buenos días. Buenos días a todo el auditorio de este Frente a Frente, señor Ministro de Educación, señores diputados, diputada Johanna Bermúdez, Casaña, mi buen amigo Manaiz, diputado Marno Lara. Es un gusto estar en este Frente a Frente para conocer la realidad de la educación, cómo está el presupuesto general de la República, y hoy vamos a decir las verdades que el pueblo hondureño tiene que conocer, porque aquí se juegan cosas políticas y hoy el magisterio va con todo de frente. Vamos en un debate de altura. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, gracias a Yuri Hernández. Ministro, en función de la carga que tenemos y presencia en el Frente a Frente, de entrada cuéntenos cómo está la situación de la educación, habida cuenta de que el 2022 o el año que estamos cerrando, pues no fue el mejor. Creo que por ahí se adelanta y se anuncia que fueron menos de 100 días de clase, pero las expectativas están puestas para lo que pueda venir, como lo dice el tema, menos de 200 días de clase, de 200 días de clase. Y hay quienes proyectan que fueron mucho menos los días de clase. Cuéntenos cómo están las expectativas para el 2023. Mire, yo primero lo que debo decir es que este ha sido un año altamente exitoso para el sistema educativo. Además, yo creo que esa pregunta hay que reformularla. ¿Qué transformaciones vamos a hacer en el año 2023? Bien lo decía usted al inicio del programa, es que en los últimos gobiernos el sistema educativo no había sido prioridad y nosotros hemos tenido importantísimos logros. Primero, no veníamos de vacaciones, veníamos de tener las escuelas cerradas más de 2 años y veníamos de tener las escuelas en un completo abandono. Esa es una realidad objetiva que nadie puede objetar. Por otro lado, a unas reducciones terribles en los presupuestos en educación que habíamos venido teniendo, no solamente en la Secretaría de Educación, sino también para las universidades. Mi universidad, la Universidad Pedagógica, año 2020, una reducción de 100 millones de lempiras. En el año 2021, 125 millones de lempiras. Es decir, que esa universidad, que es la formadora de los formadores de ese país, una reducción de poco más de 225 millones de lempiras. Y además de ello, que recuerde usted que se habían cerrado las escuelas normales y se las habían entregado, es decir, se las entregaron sin financiamiento. Yo tengo preparada una pequeña presentación para que identifiquemos algunos de los logros que hemos tenido en el año lectivo de 2022, que no ha sido tarea fácil. La pandemia todavía no se ha ido. Nosotros recibimos 0 niños vacunados de 5 a 11 años, por ejemplo, y por eso un gran número de nuestras escuelas estaban cerradas. Tal vez producción nos puede colaborar y podemos poner el inicio de la presentación, porque este año ha sido realmente exitoso. Reactivamos el programa de la matrícula gratis, que es el programa de financiamiento del Sistema Educativo Nacional, que en el año 2011, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, suspendieron el financiamiento. La pregunta del millón, Ulises, aquí es: ¿quién ha venido financiando la escuela? Es decir, la compra de papelería, la reproducción de exámenes, los listados de las madres y los padres de familia y los profesores. Y las reparaciones mínimas de las escuelas que no se han terminado de caer, los profesores junto a las madres y los padres de familia. Reactivamos el programa de alimentación escolar y le hemos dado un giro, que más adelante lo vamos a conversar. Hemos alfabetizado a más de 2.225 privados de libertad. Esa gente que está privada de libertad son hermanos y son seres humanos. Y aspiramos nosotros desde el sistema educativo que se puedan nuevamente integrar a la sociedad en libertad después de haber pagado sus errores. Tenemos unos 3.620 estudiantes de educación prebásica. La educación prebásica es de las más importantes, la formación inicial es de lo más importante en la primera infancia, y en el país prácticamente no existía. A pesar de las dificultades de la pandemia, hemos aumentado la matrícula en ese segmento del estudiantado. Hemos elaborado ya y tenemos lista la propuesta curricular para las nuevas escuelas normales bilingües. Mientras nos la cerraron allá por el año 2016, nosotros vamos a reaperturar las escuelas bilingües, como bien lo dijo, las escuelas normales, como bien lo dijo la presidenta Xiomara Castro, pero la vamos a abrir en modalidad bilingüe. Es decir, vamos a reaperturar 5 escuelas
Hemos seleccionado ya 13.700 estudiantes con becas sociales. Ya tenemos todo listo, estamos esperando el presupuesto aquí al cierre del año. Y en enero del 2023 vamos a hacer efectivos los pagos. Tenemos unos 25.135 nuevos hondureños alfabetizados. Esa es una tragedia, mire, Ulises. En el año 2009, que se dio el golpe de Estado, el país estuvo a escasos 3 meses de declararse libre de analfabetismo, por debajo del 5.5, el índice de analfabetismo. Nosotros recibimos, este gobierno recibió... Que es el estándar, ¿va? Sí, que es el estándar mínimo, por debajo del 5 para declarar un país libre de analfabetismo. Los cubanos, los asesores cubanos de aquel momento fueron expulsados y crecimos a más de 0.5 por año. Hoy el índice promedio del país, nosotros lo recibimos casi en el 11.2% y tenemos comunidades del país donde superan el 17%. Nosotros este año, sin la asesoría de los cubanos, es decir, con los esfuerzos de los profesores, de las profesoras, hemos alfabetizado más de 25.000. La Secretaría de Educación es de las secretarías más antiguas que ha tenido el Estado de Honduras y nunca había tenido un sello editorial. Nosotros hemos construido un sello editorial que lleva por nombre Sabio Valle y hemos publicado una obra inédita de Ramón Amaya Amador que lleva por nombre Morazaneida, siempre siguiendo las instrucciones de la presidenta. Eso nos va a permitir que los profesores investigadores, que los niños y las niñas tengan libros de texto en los salones de clase y que ya no se hagan negocios de compras masivas de libros a consultores o libros traídos de otros lugares del mundo. Los profesores y las profesoras, los niños hoy van a tener libros hondureños elaborados por hondureños y bajo la lógica hondureña. Hemos firmado más de 45 convenios de cooperación, tanto con instituciones nacionales como con la cooperación internacional a través de los esfuerzos de la Canciller. Hoy precisamente vamos a firmar un convenio más con el gobierno cubano para la formación de doctores en educación que nos va a permitir elevar la calidad del sistema educativo. Bueno, vean ustedes lo interesante de todo esto. Los funcionarios de turno, obviamente, que dan la mejor cara y el momento propicio, el momento ideal para juzgarlos es cuando terminan su gestión. Claro. Y a nosotros nos gustaría que el ministro secretario de Educación, Daniel Esponda, terminara los 4 años en la Secretaría de Educación y pasados 4 años se le pueda hacer pues el juzgamiento necesario, equilibrado. Como vean, hoy lo hacen ellos a nivel de reclamo al Partido Nacional, porque en efecto no podemos desconocer que en los gobiernos anteriores la educación no fue una prioridad. No se le dio solo quiero señalar una cosa adecuado. Que se nos quedó ahí, porque se hizo una campaña hace meses que la Secretaría de Educación no había ejecutado sus presupuestos de infraestructura. ¿Cuánto fue la ejecución presupuestaria? Nosotros hemos ejecutado el 100% de los presupuestos de infraestructura escolar. Es más, miren, nosotros ya en Honduras tenemos una cifra récord en la región centroamericana. Hemos reparado una velocidad de casi 3 centros educativos por día. Hemos reparado 1.002 centros, claro, en el contexto de recibir más de 12.000 centros destruidos se mira poco, pero si seguimos a ese ritmo y los presupuestos incrementan, seguramente nosotros vamos a poder resolver ese problema. ¿Son 21.000 centros educativos a nivel nacional o son más? 17.672, si no me equivoco, centros educativos. Planteles escolares y centros educativos son 23.000. ¿Y me dice que han reparado? Nosotros hemos reparado alrededor de 1.002 centros educativos. Bueno, entre cooperación externa, presupuestos de Secretaría de Educación, esfuerzos del Fondo Hondureño de Inversión Social, y hemos logrado hacer una cosa sumamente importante, que la cooperación externa vuelva a tener confianza en el gobierno. Vean, y los veedores naturales de esto son ustedes, los que están en las comunidades, los que miran los centros educativos y los que dicen, bueno, ya llegamos a un determinado centro educativo, a una comunidad, a una aldea, a un municipio. Bueno, ustedes son los que ven si realmente ha llegado pues la mano en infraestructura física de la Secretaría o de las autoridades de la Secretaría de Educación. Diputado Edgardo Casaña, buena parte de esto pasa por que en el Congreso Nacional, ya en un ambiente armónico, se apruebe el presupuesto, y entiendo que de 34.000 millones de lempiras, el presupuesto de educación sube a 38.000 millones de lempiras. Estamos hablando de un incremento de 4.553.53 millones de lempiras que subiría el presupuesto. Para esto, el secretario de Educación, Daniel Esponda, puede tener
pues todos sus proyectos, expectativas, pero podemos volver a caer en otros años en los cuales el país operó sin presupuesto. Para esto, creo que sí hay armonía de todas las bancadas en aprobar este presupuesto para educación. Bueno, Ulises, quiero decirle que este ha sido un año de mucha satisfacción, de muchas alegrías para nosotros. Siempre está el tema económico de por medio generando algunos retrasos o algunas inconformidades, ¿verdad? No hay que desconocerlo. Es una situación que siempre, cuando se le toca el bolsillo a alguien, genera esa inconformidad, eso hay que reconocerlo. Yo quiero decirle, Ulises, que precisamente eso fue lo que despertó en mí esa necesidad de salir y denunciar lo que estaba pasando al interno del Congreso Nacional, porque, mire, Daniel acaba de exponernos lo que se hizo con un presupuesto reformulado, ¿no?, que se replanteó en abril y apenas tuvo, ¿qué?, mes y medio para poder decir de qué manera operar en el presupuesto, aparte de ir instalándose como administración. No digamos nosotros en el Congreso, pues fue un voto de confianza el que dimos en ese momento. Desde el mes de julio, Daniel, nosotros desde la Comisión de Educación, las distintas instancias, allá las direcciones departamentales fueron construyendo su POA presupuesto, y nosotros desde la Comisión de Educación dándole un seguimiento y un acompañamiento permanente al compañero Daniel y a su equipo, y se logró consolidar un presupuesto. Yo espero que Yuri Hernández hoy, por ejemplo, pueda darnos el testimonio desde el punto de vista gremial de toda la lucha y el esfuerzo que nosotros hicimos para poder consolidar un reajuste salarial. ¿Qué es lo que pasa, Ulises? El presupuesto de educación, como hoy sí estamos al frente del tema de educación en el Congreso Nacional y por supuesto en la Secretaría de Educación, los que sí sabemos de educación, entonces hoy usted va a ver, y se lo digo, Ulises, usted se va a sentir satisfecho, el pueblo hondureño, la Secretaría de Educación va a ser noticia todo el año, el próximo año. Nosotros vamos a ser testigos de un presupuesto espectacular que el ministro Esponda tiene planificado, pero como está el tema económico y el magisterio logró un acuerdo con la presidenta, yo tuve que salir responsablemente, porque mire, Ulises, si no se aprobaba el presupuesto y que las planillas de pago del magisterio tienen que estar listas a más tardar el 10 de cada mes. En enero deben de estar listos el 7 de enero. El 7 de enero. Oiga bien, y lo estoy diciendo en televisión nacional. Del 7 de enero tiene que estar la planilla entregada a finanzas. Entonces es responsabilidad del Congreso de aprobar ese presupuesto. Entonces yo tuve que salir a hacer la denuncia de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Y yo, con todo el respeto a mi compañero Marlon, la bandera de ellos hoy es apoyar a las alcaldías. Pero hombre, en diciembre del año pasado, Marlon no era diputado, pero su bancada, apoyando el Pacto por la Vida Mejor, saqueándole los fondos a las corporaciones municipales para estar financiando los chalecos azules y programas politizados de gobierno. Y durante 12 años apoyaron eso. Entonces, hoy la bandera que impidió eso fue este tema. El Partido Nacional, de igual manera, ellos pues asumen de frente su postura de oposición, pero de igual manera, en una actitud demagógica, sale su jefe de bancada a decir la partida confidencial. ¿Cuál partida confidencial? No existe eso. Lo que hay es la partida bajo la cual se van a financiar compromisos con los trabajadores de gobierno, con los distintos gremios de empleados públicos que hay. O sea, mire, cada quien busca pues
la justificación para asumir su postura. Entonces yo vuelvo a insistirle aquí al magisterio, lo acaba de decir aquí el ministro de Educación, el 7 tienen que estar entregadas las planillas a finanzas, quiere decir que días antes tiene que haber un trabajo. ¿Trabajo sobre cuál presupuesto? Sobre el del 2022, eso deja automáticamente sin su reajuste para el mes de enero al magisterio. Esa fue mi denuncia, sigue siendo en este momento. Yo la invitación que hago es a las distintas bancadas a acercar posturas, a no trancar la aprobación de un presupuesto que trae muchos beneficios en el tema de educación, que es el que estamos hablando en este momento. Bueno, y habrá que decirlo también, porque venir en este momento y en esto que ha pasado con el presupuesto, decir, pues que el presupuesto no se aprueba porque tenemos fuerzas de oposición en el Congreso Nacional, recordarle a quienes administran el país, a quienes hoy son gobierno en el Congreso Nacional, que tienen que tener la capacidad para negociar, para dialogar, para llegar a acuerdos, para no estar patinando en lo mismo. Vea, la fecha, nos acercamos a un nuevo año y ya está claro, no va a haber presupuesto para este año, aprobado. Y lo que nos dice el diputado Edgardo Casaña, de que ya el 7 de enero, me dice. El 7 de enero debe estar en finanzas la planilla. Y hay un compromiso con el magisterio, los empleados de salud, distintos gremios. Y ese renglón presupuestario al que con muy mala intención le han llamado planilla confidencial, que es una mentira, que tiene su nombre, no se llama así, y han montado una campaña. Pero me está hablando de los 17.000 millones que se aprobaron para la presidencia de la República. Pero es que eso es la fuente. Es la fuente, no es un fondo. Muy bien. Entonces ahí van 8.000 millones para los trabajadores de Honduras, que deberán de ser incluidos en las planillas de pago en el mes de enero de diversos sectores que lograron hacer sus negocios. Diputada, ¿a usted le he visto desde que empezó a hablar el secretario de Educación haciendo sus apuntes, sus anotaciones? Obviamente que le miraba por lo menos los gestos que no estaba de acuerdo, no sintonizaba en la misma frecuencia con el ministro, tampoco con su colega diputado Edgardo Casaña, porque al Partido Nacional, bueno, no es la primera vez que lo responsabilizan de que buena parte del caos, del desastre que tenemos en el campo de la educación, se deben, ellos dicen, a esos 12 años que pasaron. Primero, la bancada del Partido Nacional tiene muy claro que tiene en sus manos la responsabilidad de los pesos y contrapesos que existen en la democracia. Eso es sumamente importante. Por lo tanto, los compañeros del Partido Líder, que durante también 12 años pudimos estar trabajando y viendo la férrea oposición a todos que ellos hacían, también tuvimos que aprender porque defender la democracia, la vida, la familia, la paz y la libertad de Honduras está en las manos del Partido Nacional. En noviembre, el pueblo fue tan sabio que decidió escoger por primera vez en la historia a una mujer a la presidencia. Pero en el Congreso Nacional fue tan sabio que decidió dejar 6 fuerzas políticas importantes. Dicho eso, tenemos que tener bien claro que la educación y la salud es un derecho universal, es un derecho humano, y que el Estado está en la obligación de garantizar ese derecho a la salud y derecho a la educación. Mire, Nelson Mandela decía, sin educación los niños no pueden encarar los desafíos con los que se encontrarán, por lo que es muy importante darle a los niños educación y explicarles que deberían jugar un rol en su país. ¿Por qué digo eso? Es cierto, falta mucho más que hacer en el país, muchísimo más que hacer en el país, pero yo creo que tenemos que empezar con la frente en alto a decir siempre la verdad. Yo le mandé a Andino unas láminas, no sé si las tiene Andino para que podamos ver. Primero, en el 2020... ¿Estos son diputados? Sí, si ustedes revisan ahí, donde dice bienes capitalizables, eso corresponde a la partida donde están guardadas, encajadas, ancladas, todo lo que tenga que ver con inversión escolar.
Si usted se fija, tiene una ejecución presupuestaria del 72%, y eso es de ahorita en diciembre, ¿verdad? Eso significa que lo que está diciendo el ministro Esponda no es cierto, que han invertido el 100% en inversión escolar, porque ahí tienen 72% de ejecución, lo que significa que tienen todavía un 30%, 28, 30% de ejecución que no lo hicieron. Ese es uno. Luego mencionó algo sumamente importante. La siguiente diapositiva, por favor. Hemos estado hablando que la educación no ha sido prioridad para ningún gobierno, mucho menos tampoco para este. Porque si usted se fija, y es una cosa que Castaña, vos has criticado eso todo el tiempo, Castaña. Mire, si usted se fija ahí, le están aumentando a defensa 14%. El doble de no permitirme. Yo no le interrumpí nada porque acostumbro a escuchar. Y más ustedes que son maestros, por favor, respetémonos. No, es aprovechando el recurso que usted tiene. Yo se lo voy a dejar. Sí. Yo se lo voy a dejar. Pero ustedes le bajaban, lo dejo claro. Le voy a decir una cosa. El Castaña, que ha sido diputado por años, un hombre muy educado con quien me gusta platicar, porque es un hombre muy educado, y obviamente yo no acostumbro a interrumpir a nadie, me gusta escuchar. Y esa es la verdad. No estamos inventando aquí, es la verdad. Lo que hemos podido hacer antes, bueno, el pueblo ya nos condenó. O sea, el pueblo en noviembre nos condenó. Y nosotros estamos pagando la condena que nos hizo el pueblo. Pero la realidad es esta hoy. Y estamos aquí para construir, Castaña. O sea, no estamos aquí para confrontar. No, muy bien. Y estamos para construir, pero con la verdad. Y nosotros los vamos a acompañar en el presupuesto, no solamente en el presupuesto. De hecho, nosotros mire, Ulises, y Castaña lo sabe, nosotros, como bancada del Partido Nacional, dijimos siempre que íbamos a hacer una bancada de oposición constructiva. Cuando reformularon el presupuesto en el mes de abril, la bancada del Partido Nacional dijo sí, solo permítame, la bancada del Partido Nacional dijo sí al 100%. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, es un partido nuevo, necesita llegar con los fondos que requiere, y creo que es importante porque si el país avanza, avanzamos todos. Póngame no la diapositiva, por favor. Si revisamos la diapositiva, Andino, la anterior, vemos ahí, también me la acerca porque también me quité los anteojos. Vean, en salud le están aumentando 8%, a educación le están aumentando 7%. Sin embargo, a las armas, a las bombas, le están aumentando 14%. Es decir, van a tener más armas, más bombas, más todo lo que ustedes quieran, menos educación. Significa que tampoco no es una prioridad. Ahora, si ustedes me dicen a mí, si logramos hacer nosotros eso, que a salud y educación le aumentan el 14%, tenga la seguridad que el Partido Nacional va a apoyar. Es más, vamos de nuevo a la partida confidencial, que es la 449. Esta es una partida que se maneja de casa presidencial, es la 449. Si el dinero ya lo tienen previsto, tal como lo dijo Esponda y como lo dijo Castaña, que lo van a destinar para el aumento a los, porque lo acaban de decir ustedes, compañeros, sí, que de esa partida presupuestaria privada la van a destinar para pagar a los maestros de educación, le están dando la razón, caramba, pasémoselo a Esponda. Que Esponda sea el que administre esos 5.000 millones que se necesitan para poder cumplir con el aumento a los maestros. No tiene que estar en casa presidencial, me van a disculpar. Esa partida presupuestaria tiene 17.400 y pico de millones de lempiras. Entonces, si nosotros queremos que se le aumente a los maestros esos 17.000 millones de lempiras, que ya dijo Castaña que de ahí van a sacar para aumentar a los maestros, lo lógico es que sumen ese 5.000 millones al presupuesto de educación y lo dejen etiquetado que va a ser para aumento a los maestros. Igual también pasa en salud, porque también tenemos un déficit de casi 4.000 y pico millones para salud, donde van enfermeras, médicos, microbiólogos, radiólogos, etcétera. Entonces, si también ustedes mismos me dicen a mí que van a utilizar esos fondos para ellos, óigame, que se los dejen a usted como ministro de Educación, que se lo den al otro como ministro de Salud, y desde ahí entonces puedan tener la libertad, la confianza de ejecutar el presupuesto y no estar a merced de una decisión. Bueno, y habrá tiempo, último, doctora, ya habrá tiempo para que desarrollemos todas estas ideas, porque si mal no recuerdo usted habló de que de esa partida de presupuestaria del 449, no sé si dijo que era para los empleados, no para los maestros, lo habló en términos generales. Es que mire, Ulises, y la aclaración es obligada. Doctora, es que el 449 es la fuente. En servicios profesionales
el renglón 100. El 100 Está incluido en educación. Es que ese es el problema. Pero ya vamos a caer Ahí en es eso. donde se maniobra para Ya generar la vamos a caer en eso. controversia y empiezan los profesores. Entonces no es la aumento. Sí va, compañeros. Y hay que ver, y hablaremos del incremento a los maestros, porque yo estoy seguro que muchos de los maestros están a la expectativa, bueno, ¿nos van a aumentar? ¿Cuánto nos van a aumentar? Pero no solamente es el aumento, Ulises. Marlon, el incremento salarial de los maestros, Sí, obviamente no solamente viene acompañado de otras acciones. José Orellana de ANEA había anunciado. Me dejan, ya que había un acuerdo, me dejan salir ya con Marlon Lara, que bueno, aquí los han responsabilizado el diputado Edgardo Casaña de que en otros tiempos lo que hicieron fue comparsa para acompañar los chalecos azules y otros proyectos de los gobiernos anteriores. Marlon. Bueno, sí, escuché las declaraciones de Casaña. Yo, como él lo dijo, no fui parte de ese congreso el periodo pasado y al igual que ahora me hubiera opuesto a esa decisión porque yo soy 100% municipalista y lo que hacía en ese momento era quitar de las transferencias municipales a las alcaldías esos dineros que le daban a esos proyectos. Es una política totalmente equivocada. Mira, nosotros, como Partido Liberal, hemos sido los que más beneficios hemos otorgado al Magisterio Nacional, porque creemos en la libertad, creemos en la educación, y una manera de hacer libre a un ciudadano es educándolo. Los países más desarrollados del mundo han salido adelante porque han educado a su población. Hay países que inclusive no tienen recursos naturales, como Japón, como los países asiáticos, Corea, y ahora son líderes a nivel mundial, representan los países más desarrollados, que están dentro de los 15 países más desarrollados del mundo. Y cuando tú te preguntas por qué esos países sin los recursos naturales que tenemos nosotros pueden salir adelante, es porque han educado a su gente. Lo que tienen es una población bien educada con habilidades intelectuales, habilidades manuales que permiten que esos países se conviertan en verdaderas potencias económicas. El modelo educativo nuestro tiene que ser revisado porque es un modelo que no permite en los momentos actuales que estamos viviendo la competitividad. La gente tiene que, por ejemplo, Honduras tiene más de 2 millones en el extranjero y esos hondureños se van sin saber hablar inglés. Los contratan pagándoles unas cantidades muy por debajo de lo que pudieran ganar si fueran aprendiendo o si hubieran aprendido en las escuelas ese idioma, como es el inglés, para ponerte un ejemplo. Tú presentabas ayer en el noticiero una noticia que Honduras recibe 8.500 millones de remesas familiares. Prácticamente es uno de los principales rubros de exportación que tiene Honduras en la mano de obra. Pero si tú revisas todo las escuelas de Honduras, en muy pocas se le está enseñando inglés a las personas. Sumado a eso, que en Honduras se ha abierto un nuevo mercado que son los call centers. Y esos call centers precisamente han venido a nuestro país porque hay personas que hablan inglés y esas personas no han aprendido inglés en las escuelas públicas, han aprendido inglés en las escuelas privadas. Entonces hay que revisar realmente el sistema escolar. Yo, cuando tuve la oportunidad de participar en la reforma educativa, una de las cosas que hice énfasis fue precisamente en que se incorporara el idioma inglés dentro de las escuelas públicas. Pero te voy a decir algo más. Como yo fui alcalde, y lo sabe Casaña, lo sabe Fonda, y me imagino que los compañeros que están también lo han escuchado, una de las alcaldías que más apoyó la educación fue la de Puerto Cortés. No solamente en temas de construcciones escolares, sino que también en darle a los niños todo un programa. Por ejemplo, desde que los niños se matriculaban, tenían médicos que los atendían, desparasitándolos, con un programa de higiene bucal, un programa de merienda escolar que recibían sus desayunos todos los días, y eso lo financiaba directamente la Municipalidad de Puerto Cortés.
se firmó un convenio con el Ministerio de Educación donde se les apoya para recursos humanos en más de 11 millones de lempiras al año. Se construyeron las escuelas modelos, financiadas totalmente con el presupuesto municipal. Cuando yo te digo escuelas modelos, son escuelas que cuando yo fui alcalde, que entré en la alcaldía en el año 2006, costaban 25 y 30 millones de lempiras. Diputado Marlon Lara, solo ayúdeme con esto. Usted ve, porque usted es un municipalista y lo conocemos y hemos visto el trabajo que ha hecho, y también para ir optimizando el tiempo porque tengo varios invitados, percibe que esa mística se le puede imprimir en esta administración gubernamental de descentralizar, de trasladarle a los alcaldes, sobre todo el trabajo mancomunado para desarrollar la educación. Muy brevemente, diputado. A eso iba Ulises, porque sí. Casaña decía que hoy el partido está levantando la bandera de la descentralización. Si a las alcaldías se les cumple, no con el 7 que nos prometió el Poder Ejecutivo a través de Carlos Zelaya, que es secretario del Congreso, y Casaña estaba en esa reunión, donde Carlos Zelaya dijo que llevaba la buena noticia que ante la propuesta del Partido Liberal del 11% iban a otorgar el 7%, pero si tú revisas el presupuesto no están cumpliendo con el 7%, es bajo menos del 7%, entonces nosotros estamos exigiendo que se cumpla con ese 7% que el gobierno dijo que iba a transferir, que se cumpla con quitar el 15% de impuesto sobre renta a la alcaldía y aumentar los techos de contratación. Correcto. Yo sí creo que si el gobierno le transfiere esos dineros a las alcaldías, van a poder apoyar más la educación, porque cuando hablamos de educación, estamos hablando de transformar el recurso humano que tiene un país, transformar sus habitantes, darles libertad. Nosotros como Partido Liberal somos los que hemos levantado la bandera de la libertad, de todo tipo, la libertad de expresión. Correcto. Y en ese sentido, cuando tú a un hondureño le das educación, lo conviertes en una persona libre de ataduras de ningún tipo. Entonces, por eso abogamos. Fíjate que en ese cuadro que presentó la doctora Johanna, ves que entre salud y educación suman 15% de aumento al presupuesto, y solo el Ministerio de Defensa, no estamos en ninguna guerra, ni vamos a ir a ninguna guerra, solo el Ministerio de Defensa le están aumentando el 15% sin justificación, porque no estamos en guerra, no vamos a ir a ninguna guerra, y la verdadera guerra que debemos de liberar los hondureños es contra el analfabetismo, contra la falta de medicamentos en los hospitales, que eso se atenta contra la salud de los hondureños. Bueno, vean ustedes, y otra de los desafíos que tiene el país es sacar, y lo dice el diputado Marlon Lara, pues del profundo hoyo en que ha caído la educación en el país. Y a mí me agrada cuando viene el diputado Edgardo Casaña y dice, este año que viene ya ustedes se darán cuenta de lo que se va a hacer en educación. Me llena de optimismo. Si se aprueba el presupuesto. Y se aprueban el presupuesto. Si se aprueba el presupuesto. Si no se aprueba... Pero las normales, la educación bilingüe que está pidiendo el diputado Marlon Lara, ojo. Ahí está. El 15 de enero tiene que empezar la matrícula. Y hay una propuesta de la Secretaría de Educación. Claro. Y esa matrícula está amarrada a que haya un examen de admisión para seleccionar a los que tienen la vocación. Ay, ¿cómo vamos a arrancar nada? ¿Cómo va a arrancar nada este hombre si no le quieren aprobar el presupuesto? Bueno, pero insisto, diputada, yo en eso del presupuesto siempre voy a insistir en que hay una responsabilidad, obviamente no solo del oficialismo, también de la oposición, pero quienes mueven los hilos del Congreso Nacional son los que están en la actual Junta Directiva. Deben de tener la capacidad de negociar, de llegar a acuerdos, fíjese que eso a mí, no me gusta un poco, fíjese, porque mire, usted no puede negociar 700 millones para financiar las escuelas de los niños, es decir, la operatividad de los niños. O sea, la educación es innegociable. Yo admiro a don Marlon Lara. Puerto Cortés fue el primer municipio libre de analfabetismo en Honduras en la gestión del presidente Zelaya y como alcalde don Marlon, si no me equivoco. Mire, el tema educativo es innegociable. Estamos hablando de una tragedia en el sector de educación de lo que hemos ocurrido. Les recuerdo que el modelo educativo que tenemos hoy no lo impusieron en el año 2011. Que en el año 2016 no cerraron las escuelas normales, que eliminaron la formación permanente. Porque mire, yo creo que aquí, yo le voy a pedir un respeto a usted,
Doctora, me llamó dos mentiroso y yo no le voy a permitir eso. Yo no soy ningún mentiroso y lo podemos demostrar, pero sí me gustaría que los otros compañeros hablaran para poder democratizar el espacio, y voy a mostrar pruebas que nosotros no estamos mintiendo, que los que nos han querido mentir y nos han venido queriendo mentir por prolongada década han sido ellos. Bueno, yo lo que les digo en este caso es, vean, la educación de un país y el mejor referente, las comparaciones son odiosas por donde ustedes las quieran ver, y sobre todo cuando se compara país con país. Pero yo te les puedo asegurar que en el caso de Costa Rica no hay este tipo de discusiones. No pasa la educación por estas discusiones. Y vea, son discusiones que van más allá de lo académico, de lo estrictamente académico. Rápidamente, diputado David Manaiza, bueno, con el aporte que tienen que hacer ustedes desde el Congreso Nacional para la discusión y la aprobación del presupuesto, habida cuenta de que se tiene que, en alguna medida, sacar adelante el presupuesto, y hablando estrictamente del tema de educación, con mucha más razón. Diputado. Luego de estar escuchando la intervención de algunos de los compañeros, ¿verdad?, que actualmente dirigen el gobierno y legalmente dirigen la Junta Directiva del Congreso Nacional, cabe señalar de que una cosa es el discurso, ¿verdad?, y una cosa es lo que se propone y lo que se planifica, y otra cosa es lo que realmente se plasma dentro del presupuesto de la República. Hay que dejar claro de que el Partido Nacional y otras dos bancadas, el Partido Liberal y el Partido del PSH, no es que se oponen al desarrollo de la construcción de la educación en nuestro país, sino que se oponen al nepotismo, ¿verdad?, y a la falta de información que quieren realizar el gobierno actual en los medios de comunicación. El jueves anterior se dejó demostrado, ¿verdad?, que están engañando a los maestros. Y cuando yo digo un engaño, es porque verbalmente se les dice que se les va a aumentar, y que porque no se apruebe el presupuesto no se les va a aumentar. Sin embargo, no está contemplado con nombre y apellido dentro del presupuesto el dinero de dónde va a salir, ¿verdad? Realmente deja mucho que desear, ¿verdad?, porque hay dirigentes magisteriales ahí que hoy son gobiernos y se les olvida que ayer pertenecían al otro lado. Se presentó una moción de orden para discutir este tema, ¿verdad? Y sin embargo, ahí está demostrado en las cámaras de que los mismos ellos fueron a romper esta moción de orden, que queda contemplado en el artículo 67 de la Constitución de la República, cuando estábamos todos los congresistas ahí, que es importante, y sí había sustento legal para poder presentar esta moción, y si todos en el Pleno estábamos de acuerdo en discutir esa moción, se podía establecer que consistía en ordenar a la Secretaría de Estado en los despachos de finanzas una partida exclusiva, ¿verdad?, para el cumplimiento estricto del aumento salarial del magisterio, no que quedarse al libre albedrío en una partida confidencial que al final va a quedar si es el deseo de ellos, si lo aumentan o no. Y el Partido Nacional en ese momento estaba presentando una moción para que quedara con nombre y apellido, exclusivamente redactado en el presupuesto y blindado, porque ya hemos visto en las sesiones anteriores que más bien se han dedicado a eliminar los fideicomisos, ¿verdad?, se han dedicado a hacer un retroceso financiero en nuestro país. En el mes de abril se les dio un aumento y ha quedado demostrado que no lo han ejecutado totalmente. Entonces, ahorita las tres bancadas que hacen mayoría en el Congreso Nacional se les ha estado cuestionando la partida presupuestaria, en donde ellos están queriendo tener aumento en la partida confidencial. ¿Por qué ese aumento de la partida confidencial no se destina realmente al aumento de salud y al aumento de educación? En el artículo 289 de las disposiciones del presupuesto, ellos hacen un retroceso porque quieren violentar la ley de contratación del Estado, queriendo hacer compras directas aún sin la autorización del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República. Pero en aunque el compañero se ría, ¿verdad?, hay que decirle la verdad a la opinión pública, porque ese es el malestar por la cual ellos
no quieren tener diálogo para la construcción del presupuesto de la República. Pero en este caso, diputado, recordemos que hay un compromiso de la Comisión de Dictamen que si era una trampa en el Congreso Nacional y que viene desde la reformulación del mes de abril, esta propuesta para que se hicieran compras directas, hay una promesa de que en la reformulación, o por lo menos cuando se vaya a aprobar el actual presupuesto, se vaya, solo si me permite que tenemos todavía a su colega y amigo Yuri Hernández, dirigente magisterial, que lo tenemos pendiente brevemente, porque vean, la hora, cuánto llevamos y no he ido a la primera pausa comercial. Le escuchamos, Yuri. Gracias, estoy escuchando al diputado Malay y a todos los panelistas que tiene ahí. Hay que ser objetivo. Le está hablando uno de los 6 dirigentes magisteriales, presidente de un colegio magisterial. Usted está fuera de contexto, Monay. Yo creo que ustedes, los docentes, no les hemos enseñado a mentir. Nosotros que somos la dirigencia magisterial, quiero que me proyecten la última datos que les envíe una diapositiva para que vean ustedes dónde fuimos llamados. Un poco más abajo, fuimos llamados por la presidencia de la República a platicar en este diálogo sincero con la ministra de Finanzas. Escuche bien, ministra de Finanzas, para proyectar los datos del aumento a todos los docentes de Honduras. Pero en la picota pública estamos escuchando más de un circo político, porque quieren llevar agua al molino. Entonces eso se distorsiona cuando usted no explica bien al auditorio, entonces queda mal informado las personas. En este caso, pues, estamos conscientes de que en este gobierno, usted dice que somos activistas. Bueno, yo creo que ustedes tuvieron también activistas políticos. En este caso, yo no estoy aceptando que soy activista político. Sencillamente es que esta dirigencia magisterial fue convocada en tiempo y forma para hablar de incremento salarial o revisión de salario. Durante 12 años ustedes nos tuvieron a nosotros prácticamente olvidados. Y ahora, ¿cómo nos van a decir que nos vienen y quieren dar un aumento y que quería una moción de orden para una partida de 5.000 millones de lempiras, cuando ustedes en 12 años se hicieron prácticamente los ciegos, los sordos y los mudos? ¿Y cómo que ahora nos vienen a decir ustedes que están interesados en el magisterio cuando fueron ustedes que nos robaron el INFREMA, nos robaron la salud, los hospitales móviles? Eso no se nos va a olvidar nunca. Y ustedes también fueron culpables del desastre que tiene educación. No quiero decir con esto que el gobierno actual no tenga algunas situaciones de complicidad en cuanto a que estamos nosotros entendiendo de presupuesto, sabemos de números también, porque sí sabemos nosotros de qué están hablando ustedes, pero que no nos vengan a engañar. Allá aparecen las fotografías que son exclusivas, donde estamos un poco más abajo, producción, por favor, está la fotografía que estamos con la diputada Rizzi Moncada en la última parte de esa diapo que le envié, para que miremos los 3 escenarios que teníamos. Y el magisterio pues dijo, ahí está, mire, ahí está, un momentito, deténgase un poco ahí. Ahí está la ministra de Finanzas, el representante de Simprodo y el compañero de la otra organización hermana Corponsuma. Más en otra fotografía estamos también nosotros, los 6 colegios magisteriales. Una de las tirres que tienen los diputados del Partido Nacional, que yo les guardo mucho respeto, pero que nos tienen altura moral para decir cosas que el pueblo hondureño ya los conoce. Así que en este momento, mire, estamos trabajando con la Comisión de Educación en esa fotografía, y ustedes están descalificados para decir que quieren un aumento, que pobrecito educación y que pobrecito salud. Tuvieron en las manos el poder. Ustedes fueron bancada. No nos van a decir ahorita que están interesados en un incremento para los docentes, cuando ustedes saben. Yo en este momento les puedo decir al pueblo hondureño que nosotros ya platicamos, dialogamos. ¿Y cómo que estamos tranquilos? Pues a mí nadie me ha dado nada para estar tranquilo y decirle, bueno, compañeros maestros, ustedes confiaron en esta dirigencia. Nosotros fuimos a platicar porque las personas civilizadas dialogamos, nos entendemos en una mesa de diálogo, sin trampa alguna. Entonces el incremento para los maestros son de 1.200 lempiras para el sueldo básico, 100 lempiras por cada quinquenio que tengan los maestros o cada compañero que tenga en el sistema un quinquenio o trienio. Y entonces el aumento para un compañero que tenga 6 quinquenios o 8 años totales, entonces serían más de 2.200 lempiras, 300 lempiras calificación académica. Cuando el Partido Nacional
y el Partido Liberal nos hicieron una propuesta de esa. Jamás nos llamaron, nos daban torletes, bombas lacrimógenas. ¿A partir de cuándo, tengo una pausa comercial solo, a partir de cuándo sería efectivo? Bueno, depende de la aprobación del presupuesto. Depende si aprueban el presupuesto a tiempo. Nosotros podemos hacer que nuestros equipos trabajen sobre la marcha, agradecer a los equipos de talento humano que han venido pagando de manera regular, un esfuerzo enorme, lo podríamos tener en el mes de enero. Bueno, ese es el anuncio para los maestros que están esperando este incremento salarial. Cumplo con el primer compromiso comercial y regresamos para continuar con esta temática del día de hoy que tiene que ver con la educación. Y vean algo, solo si me permiten, hay una situación que a uno le llama la atención. Uno quisiera que estas discusiones, sobre todo en materia de educación, no se dieran, porque en el fondo, vean, yo siento que son dos trincheras y la educación no puede pasar por eso. La educación no puede caminar, no puede avanzar, no puede correr como quisiéramos nosotros bajo esos términos, porque en un debate político, politizarlo, eso es un crimen, eso es un crimen y lo está pasando, y me alegra y me gusta que se reconozca ese extremo, porque lo peor que le puede pasar a la educación, que ya de por sí es maltrecha, es que se politice el tema. La pausa comercial, ya volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, las noticias o los titulares que hacen noticia esta mañana en la plataforma de tunota.com. Frente frío dejará lluvias y bajas temperaturas hoy. Habrá temperaturas mínimas de hasta 11 grados centígrados. Y aquí está, Corte Suprema de Justicia otorga amparo a Nasri Tito Afura y frena antejuicio en su contra. Por ahí algunos pueden decir, está habilitado don Nasri Tito Afura para las próximas elecciones generales. De los 33 candidatas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 13 han sido objeto de tachas por el CNA, la Junta Interventora, en serios problemas para poder cumplir con el requisito legal de llevar el 50% de mujeres a las propuestas al Congreso Nacional. Estos son los titulares que usted puede encontrar en tunota.com. Otro de los titulares que vio usted ahí, la amenaza de la pólvora, 25.000 lempiras al día le cuesta al Hospital Escuela una hospitalización por quemaduras de pólvora. Lo que usted se encuentra y otras noticias en el campo nacional e internacional en tunota.com. Vamos a las redes sociales. Luz Madrid. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día. ¿Tendremos en el 2023 otra versión en la educación pública del país o la historia será la misma del 2022? Redes sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Gracias a todas las personas que han compartido su opinión a través de las redes sociales y a través del 9773-6065. Buenos días. Mire, señores, aquí lo único que cambiará para el otro año va a ser el uso de una gabacha alusiva a la refundación de la educación y el adoctrinamiento de los niños y maestros por maestros cubanos de lo que es el comunismo. Buenos días. Consulta a los panelistas sobre el reajuste salarial de los empleados de Servicio Civil de Educación. El cargo más importante en el país lo tiene Esponda, tiene a su cargo el destino del país y si no es el segundo, después de Xiomara. Como maneje él esta área tan importante en una sociedad, será la base de todas las demás profesiones y de quienes dirigirán al país. La desigualdad de oportunidades se da cuando la educación no es equitativa y no hay posibilidad para todos. La pobreza incrementará con tanta gente sin educación, niños, adolescentes que se han retirado o no tiene la calidad los días que van. El hondureño, como vive el día, también piensa al día y no se da cuenta que el país está grave, está encaminada a un desastre social. Por favor, Esponda, piense en el futuro de Honduras. Usted es el responsable con su equipo. Buenos días. En Ocotepeque, el Empírico PAN, hay institutos de educación media que fueron creados en el 2016. Estos maestros que laboran en dichos centros de educación tienen 2 años sin recibir ni un tan solo lempira de pago. José Alberto Cruz, creo que el mejor ministro de este gobierno es el ministro de Educación,
Creo que con apoyo él va a lograr mucho. Esperemos si todo salga bien. Saludos al ministro Esponda. Respuesta: con los mismos actores, algunos ni siquiera con altura moral, haciendo lo mismo, la historia será la misma. Dios nos guarde. Buen día a todos. Quisiera nos apuntara el secretario de Educación cuánto le cuesta por grado al Estado la educación básica, no porque sea culpable él directamente, sino a lo largo de la historia de una secretaría muy amañada por los gobiernos. Bueno, el tema de hoy es el tema de educación y vean, les soy honesto, a mí me gustaría estar solo con el ministro de Educación acá, a dar 2 horas completas de cuál es lo que viene, cuáles son las expectativas que hay, bajo la creencia de que todo lo que nos dice pues se va a cumplir, de que lo van a concretar y lo van a realizar. Pero en estos días este tema es, lo podemos hacer, y yo creo que quedo con esa deuda, y creo que en este tiempo me voy a sentar solo con usted en un programa bajo el entendido de que se pueda cumplir. Solo salgo, Marlon, solo salgo, y es un compromiso, y le voy a pedir a mis invitados que tratemos de resumir el tiempo porque tenemos muy poco tiempo y son tantas aristas que tiene este tema de la educación. Doctora, muy brevemente, usted estaba pendiente. Andino, le pasé yo a usted otra imagen porque al final las palabras van y vienen, pero lo que queda en la mente de las personas es la información. No, le pasé una información de sale el tema de la partida confidencial. Para que tengamos bien claro ese término, mire, se llama, ahí está, tal vez me le puede acercar un poquito más, por favor. Si ustedes se fijan, la partida se llama servicios profesionales. La fuente de esa partida son los impuestos, todo lo que alimentan la bolsa de los fondos del Estado. Así, esa es la fuente, hermano. Esa es la fuente, ¿verdad? ¿Dónde voy a encontrar el dinero? En esta línea en este arreglo presupuestario. Y yo vuelvo a decir con ustedes, compañeros, nosotros estamos, por lo menos yo soy hija de la pobreza de este país. Lo que me ha llevado hasta donde he llegado ha sido sencillamente la educación. Mi madre, aunque no tuviéramos nada que comer, que estoy segura que me está viendo, esa señora nos obligaba a nosotros a ir a la escuela, porque mi mami siempre decía que lo único que nos va a hacer cambiar nuestra forma de vida es la educación. Por eso yo voy a pelear por la educación de salud de este país. Y así como yo, quiero que mis niños de la comunidad garífuna, los misquitos, los indígenas, donde también quieren eliminar la educación unidocente porque no conocen la educación en casa de los pueblos, reiteramos nuevamente esa parte. Ministro, yo no te estoy interrumpiendo. Sí, pero resúmame, diputada, por favor, porque tenemos poco tiempo. Entonces, se lo voy a rogar. Somos ejemplos, ministro, puchical. Miren, si ustedes revisan aquí está la partida confidencial. Tiene 17, no es la fuente del aumento. Tiene 17.000 millones de lempiras. De esa partida presupuestaria le vamos a dar al ministro Esponda, o sea, que quede plasmado en el presupuesto de educación, ministro. Le voy a enseñar el presupuesto para que sepa cómo si el presupuesto, si pasan de esa partida los 5.000 millones para educación y queda etiquetado en educación, tenga la plena seguridad ¿En qué objeto del gasto se ponen los salarios? Lo va a apoyar. En educación y que quede etiquetado. Disculpe, doctora, ¿usted sabe en qué objeto del gasto están los salarios de los empleados? Ahí está. Sí, no, pero ¿sabe cuál Póngame, por favor, la partida, la fotografía anterior. Yo creo aquí, Ulises, con todo respeto, que deberíamos de ver hágame un favor, cómo vamos a desglosar los 4.000 millones. Que es lo que realmente es importante, Ulises, porque los 4.000 millones de incremento. Pero no ministro, usted no me puede interrumpir a mí. Sí, pero es que usted está diciendo una cosa que no es cierta. Estoy diciendo la verdad. Estamos perdiendo tiempo valioso y la gente debe saber qué es lo que vamos a financiar con el incremento del financiamiento. Maestro, yo le voy a decir una cosa, maestro. Si no queda en el presupuesto de educación, eso es mentira, esos 5.000 millones es mentira que les van a aumentar. Eso es mentira también. Ustedes que son maestros, que son los que más leen en este país, yo los invito a que lean las 160 páginas. Es más, te mandé también otra cosa ahí, Andino. Ahí hay un artículo donde también el mismo presupuesto dice que hay una restricción para los aumentos salariales. Por eso nosotros insistimos. Para los selectivos. Yo no te interrumpo, ministro. Por eso le digo yo. Y es el ministro de Educación, caramba. Por favor, ministro de Educación. Esa es una. Luego, el siguiente, de los 17.000 millones, tenemos también los otros 5.000 millones para educación. Si no nos garantizan a nosotros que van a aumentar esos 5.000 millones para que el ministro Esponda los administre como ministro de Educación,
y que sea asignado directamente a la partida de sueldo y salario de los maestros, el partido, la bancada del Partido Nacional va a apoyar el presupuesto. Si además nos garantizan que van a dejar de esa partida servicios profesionales que está asignado a Casa Presidencial, los otros 5.000 millones y se lo asignamos a salud, el Partido Nacional va a respaldar. Y yo vuelvo a recalcar, porque usted me dijo que no mentía, mire, vuelvo a recalcar, eso lo sacamos de ahorita del portal de transparencia. Solo han ejecutado una inversión 70 y pico %, tienen 30% que no han ejecutado. No es cierto que han invertido el 100%, pero bueno, nosotros tenemos bien claro que la educación es el pilar más importante del desarrollo de un país y nosotros lo vamos a acompañar, pero con la verdad, que le diga la verdad a la gente, que no estén manipulando ni desinformando a sus activistas y mucho menos también a la clase trabajadora de educación. Los maestros deben leer el presupuesto y no dejarse manipular por activistas. Ustedes, maestros, son la clase más educada de este país, la que más tiene capacidad de crítica y ustedes tienen que leer. Entonces, con eso, si además le aumentan el 11% las transferencias de las municipalidades, el Partido Nacional va a respaldar el presupuesto. Así que la capacidad de consenso, le saqueaban la capacidad de consenso y de diálogo y obviamente el liderazgo que debe haber dentro del Congreso Nacional nos debe llevar a que juntos podamos construir el mejor presupuesto que garantice la mejor educación globalizada de acorde a la realidad nacional, porque los tiempos han cambiado, y además garantiza que tengamos una salud de calidad donde nuestros pacientes tengan medicamentos en sus manos y además nuestro personal sanitario tenga su salario puntual. Bueno, estamos claros que en el Congreso Nacional se tiene que dialogar, consensuar, pero vean, me preocupa realmente el hecho de que no siento que haya armonía para llegar a puertos seguros, a puertos estables. No dejan Marlon, rápidamente Marlon. Sí hemos dado espacio, doctora, en aras de la verdad han tenido espacios y yo creo que usted también ha tenido espacio de poder dialogar y como mujer creo que ha tenido amplios espacios. Marlon, brevemente, porque también quiero decirle algo, mire, nosotros no, o sea, ¿en qué cabeza cabe que en un gobierno del libre se va a marginar al magisterio? Muchos de nuestros compañeros fueron mártires de esta lucha. Ahí acaba el ministro de nombrar la promoción, Roberto Ordóñez, una vida que debe la narcodictadura del Partido Nacional. Bueno, y es Ali. Manuel Flores, se llama el programa de alfabetización, vidas que deben y que algún día van a pagar. En la escuela de él mataron a Manuel. A su escuela lo fueron a matar. Bueno, quiero decirle algo, mire, usted ha tenido que el ministro de Defensa le mandó una aclaración por las diferencias y la incoherencia de incremento presupuestario entre defensa y educación que hay. Sí, pero en el grupo, en el objeto del gasto, 11.400 de servicios profesionales, ahí está, el adicional. Y repito, no existe planilla confidencial. Mienten, no se llama así, ahí lo acaba de enseñar la doctora cómo se llama. Sí, me gustaría que y esa es la fuente del financiamiento, como muy bien ella dice, impuestos, todo lo que entra, y de ahí se traslada a las secretarías. Y me manda el ministro Mochi, porque también, mire, hay que estar aquí, el ministro Manuel, el ministro de Defensa, Manuel Zelaya. ¿Quién es el ministro Mochi? No Sí. Dice, mire, dice, 600 millones para la compra de 2 helicópteros multipropósitos no artillados. ¿Qué son los multipropósitos? Fortalecer las capacidades del Estado para dar respuesta a desastres, para sofocamiento de incendios a través del sistema Bambi Bucket, para la evacuación y extracción vertical de personas. Además, las 2 naves estarán capacitadas para ser utilizadas en misiones de defensa y seguridad nacional. La diputada Erika Urtecho puede darnos testimonio de lo que sufren ellos en ese pueblo. Y ojo, con los helicópteros de la Fuerza Aérea, voy a bajar libros y pertrechos a las escuelas en la Mosquitia. Entonces, no hay otra manera de ingresar. Hoy este esfuerzo que está haciendo la presidenta Xiomara para que estos pueblos aislados y remotos puedan tener este tipo de apoyo está siendo objeto de politización y de
desprecio aquí a nuestros pueblos originarios miquitos, cuente con el apoyo del Partido Libre. Invitamos al Partido Nacional Liberal, doctora, ustedes son un pueblo originarios también, apoyen al pueblo misquito, no actúen así. Bueno, saco al diputado Marlon Lara, le escucho, diputado, solo le voy a rogar brevedad, porque estamos ya prácticamente con el tiempo, nos está comiendo el tiempo, el programa, y sí nos gustaría que aprovecháramos, diputado Marlon Lara, para poder explicar. Marlon, adelante. En primer lugar, decirles que estos debates son los que enriquecen el presupuesto general de la República, o sea, escuchar las diferentes fuerzas que vamos a votar para aprobar o desaprobar ese presupuesto. En primer lugar, quiero decirte que el Partido Liberal es el que más conquistas le ha dado al magisterio. El Estatuto del Docente fue aprobado en un gobierno liberal. O sea, nosotros siempre hemos estado de acuerdo en mejorar las condiciones de la educación en el país. Pero quiero aclararle al ministro Daniel Esponda y a Edgardo Casaña que Puerto Cortés fue declarado libre de analfabetismo en 2009. Y eso fue producto de que cuando yo fui ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social, había un programa de educación en la Embajada de Cuba que en ningún ministerio, ni en el de Educación, ni en ningún otro ministerio se le quería apoyar. Y a mí me tocó como ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social hacer un programa piloto con Puerto Cortés a un costo de $1 al mes, poder alfabetizar a miles de personas que no podían acceder a la educación, porque si bien es cierto, nosotros estamos apoyando el sistema educativo, pero había un alto segmento de la población, sobre todo los adultos mayores, que no accedían a la educación en las escuelas públicas. Entonces ese programa nos permitió hacerlo piloto en Puerto Cortés, y en 3 años Puerto Cortés se declaró libre de analfabetismo. Ese programa, lo que te quiero decir, ese programa se replicó a nivel nacional en todos los departamentos de Honduras. En Santa Bárbara tuvo un impacto enorme y en todo el país. Eso es lo que te quiero decir con esto, es que cuando hay voluntad política las cosas se pueden hacer. Pero además de esto, yo considero, y Edgardo Casaña, al igual que el ministro Esponda y los demás diputados que estamos acá, somos hombres de paz. Yo creo que deberíamos de analizar ese presupuesto de defensa, porque hay un 14% de incremento. Fíjate que con esos helicópteros que decía Casaña, yo les dije desde hace meses, soliciten ese apoyo al gobierno de Estados Unidos. Esos helicópteros los puede donar Estados Unidos. Es más, esos helicópteros ya están acá en Palmerola y se le pueden donar al gobierno sin que se tengan que tomar dinero de los impuestos de los hondureños para invertir en esos helicópteros. Para Estados Unidos eso no significa nada, pero hay que hacer una gestión a través del Ministerio de Defensa, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y bajar un poco el discurso antiimperialista que se mantiene de parte de algunos ministros de este gobierno. Yo considero que esas son las cosas que la oposición podemos señalar, y que esos dineros se le destinen a salud y a educación, porque lo más importante para desarrollar un pueblo es la salud y la educación. Y hay otra pregunta que yo quisiera que puntualmente me la respondiera el ministro Daniel Esponda y Casaña. En ese presupuesto que va a ir a discusión, hay una restricción en las disposiciones generales, la número 161, que dice que van a haber restricciones a los aumentos salariales. Más o menos escuché al ministro decir de que eso no estaba dentro de lo que consideran a los maestros en el reloj presupuestario, pero quisiera que lo aclaráramos para que después no se vaya a aprobar ese presupuesto con esa restricción en las disposiciones generales. Es la número 161. Correcto. Vamos a sacar, diputado David Manaiza, ya prácticamente estamos en la recta final, así es que le ruego brevedad, de la estrategia, y tenemos pendiente precisamente discutir ese tema del presupuesto de la Secretaría de Educación, que se incrementa en orden de 4.000 millones de lempiras. Brevemente, diputado, porque tengo en deuda también las pausas comerciales. Sí, gracias. Pero yo también he estado atentamente escuchando a todos los compañeros. Creo que esta es la segunda oportunidad que se me da la palabra. Un minuto en la primera vez y por 20 segundos la siguiente. Puedo decir que nos ponemos en contexto
realmente sucede en el hemiciclo. La voluntad de la Junta Directiva Ilegal de someter a discusión este presupuesto y esto que estamos realizando hoy en Frente a Frente sucediera dentro del hemiciclo, otra historia afuera, pero lo que realmente sucede ahí, que te convocan a las 9 de la mañana, lo posponen a las 11, lo posponen a las 3 de la tarde y empiezan a las 6 para estar discutiendo otras cosas que no tienen nada que ver con el presupuesto. Esa es la verdadera realidad que no le quieren hacer ver al pueblo hondureño, y se mira por las redes sociales y también se ve ahí como el jueves pasado. Entonces no es una mentira la que nosotros venimos a dialogar acá. El presupuesto anterior contemplaba 19 lempiras para educación por cada 100 lempiras. Hoy por hoy son 16 lempiras por cada 100 lempiras que tiene el presupuesto que ellos quieren aprobar. Esa es la verdadera discusión que nosotros debemos de hacer. Y como dijo la doctora Johanna, deberían de leer cada una de las páginas que contemplan este presupuesto. Hay un aumento del 27% en este nuevo presupuesto y ese 27% no se ve reflejado en educación. Entonces nosotros pedimos de que sometan a discusión este presupuesto. Sin embargo, como hay 3 bancadas distintiendo del monopolio que quiere realizar, ese familión que quieren meter en ese presupuesto, por eso es que no lo discuten, y aquí hay que venir a hablar con la verdad. Bueno, ministro, cuéntenos, porque sí estamos en deuda con, bueno, primero si tiene respuestas a lo que han dicho pues nuestros participantes, nuestros invitados en el programa del día de hoy, y bueno, en deuda porque usted quería plantear lo que viene para el 2023. No, pero lo tenemos que ver, aprueban el presupuesto. Si no, el programa no tiene sentido. Mire, yo creo que aquí no podemos caer en el error de caer en la discusión de la politiquería. Y a mí se me gustaría que me traigan unas imágenes, porque aquí lo que hay es un discurso hipócrita. Mire, nosotros tenemos suficientes pruebas de cuál ha sido el comportamiento del Partido Nacional en el gobierno. Las noticias eran, y si nos ayuda a producción a ponerlas, las noticias eran, mire, adiós a la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. Esa era la noticia. Eso es el logro del Partido Nacional, cerrar las escuelas normales. Si me ponen la siguiente, mire, si el magisterio tomaría acciones para lograr aumento a los docentes, porque nunca nos metieron en la discusión. Es más, Tomás Zambrano, que hoy dirige la bancada del Partido Nacional, nosotros llevamos una iniciativa ciudadana al Congreso 2018 para que nos incrementaran el salario. Ni siquiera nos quiso recibir, y que por ley tenía que recibirnos. Eso manda la ley. Mire, suspenden 305 maestros huelguistas, entre ellos Roberto Ordóñez, que la promoción de este año lleva ese nombre. Mire la siguiente noticia del Partido Nacional. Educación con menos, 332 millones menos. Esas eran las noticias del Partido Nacional. Es una publicación que yo hice en mi muro del Facebook. Ahora bien, sí, creo que teníamos otra idea, si no, miremos el presupuesto y cómo lo vamos a invertir. Este es el otro tema. En los objetos del gasto, nosotros, los ministros, podemos hacer modificaciones. Nosotros ya tenemos un compromiso con la dirigencia magisterial. ¿Qué es lo que vamos a financiar? Proyecto de alfabetización, el que decía don Marlon Lara, que por cierto, don Marlon, yo lo felicité hace unos minutos a usted por ese esfuerzo que hizo. 50 millones de lempiras. La Red Nacional de Escuelas Agrícolas, el 87% de nuestro territorio tiene características agrícolas. Los bachilleratos de hoy están educando para el desempleo. Ahí vamos a invertir 60 millones de lempiras. Este año uno de los logros que nosotros tuvimos fue la primera reunión, el primer encuentro nacional de escuelas agrícolas. Nunca los habían reunido. Tenemos niños en cita, que es el siguiente, 238 millones de lempiras. Ahí en los gobiernos anteriores hicieron un saqueo terrible. El dictamen, hasta los taiwaneses decían que no abriéramos la escuela. Este año tenemos la primera promoción. Esos 2 niños hoy tienen laboratorios de primer nivel gracias a los esfuerzos de la presidenta Xiomara. Han descubierto 2 insectos controladores biológicos de una plaga del maíz. La Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa y No Formal, CONEANFO, 20 millones. Y ahí también vamos a hacer una escuela de emprendimiento para la atención de los hondureños que tienen baja escolaridad. Centro Nacional de Educación para el Trabajo, que también es una incubadora de emprendedores, 20 millones de lempiras. La Asociación de Scouts de Honduras, que es el movimiento juvenil más antiguo y más grande del planeta, que nos ayuda al tema de la prevención de la violencia, 5 millones. Va a hacer escuela. Mire qué cosa más linda. Mientras ellos anunciaban el cierre de las escuelas normales, la presidenta decidió invertirle 120 millones de lempiras a las nuevas escuelas normales en modalidad bilingüe. En esta primera etapa vamos a abrir 5. El proyecto de cultura artística, 30 millones de lempiras, como prevención de violencia, pero también como fomento de los valores artísticos para identificar
jóvenes talentosos para que sean artistas consagrados. El proyecto de cultura deportiva tiene 3 objetivos. El tema de salud, que a la doctora le debe interesar. Salud, prevención de la violencia, identificar jóvenes talentos para que sean deportistas de alto rendimiento. Si nosotros mantenemos el crecimiento del presupuesto y garantizamos que estos 9 proyectos que están ahí, que por cierto, ese es el incremento del presupuesto, nos va a permitir entonces que nosotros en 10 años estemos hablando del milagro educativo y no de la tragedia, como es la pregunta. Ahora esto bien, ¿cómo es entonces que vamos a financiar? Porque ahí también tenemos, si nos pones la siguiente, porque hay unos compromisos de una pregunta que nos hicieron, porque son 16 elementos. Miren, proyecto de escuelas rurales agrupadas, vamos a ir a la Mosquitia. Yo soy el ministro de Educación que más veces ha ido a la Mosquitia y a las comunidades garífunas en la historia, y les miro, 60 millones de lempiras. ¿Para qué? Para ir erradicando la UNE y la bidocencia con un proyecto que hoy no vamos a poder explicar. Desde el año 2011, los gobiernos del Partido Nacional dejaron de pagar. Sí, crecimiento vegetal. La pregunta de los televidentes, de los profesores, de los colegios que abrieron sin presupuesto, la gente tiene 2 o 3 años sin salario. Ahí están, miren. No les quisieron reconocer Sí, su deuda. 1039 millones. Solo permita terminar. Ministro, solo le digo algo. Hagamos un compromiso. En los primeros días de enero, Pero solo quiero que me miren los últimos 2. brevemente. Creación Si ponemos de 1.500 plazas de servicio civil. Si ponemos bibliotecarias, esa es, bibliotecarios, aseadoras, etcétera. Y mire el número 15, que a mí me llena de satisfacción, una posición clara de la Presidenta de la República. Tenemos más de 12 años de tener una tan sola plaza de profesor nueva. 1.500 plazas docentes nuevas. ¿Cuántas crearon en 12 años? Ninguna, más bien cerraron escuelas. Si le parece, para que nos quedemos con esta gráfica y nos vamos a la pausa comercial, el compromiso para los primeros 10 días de enero, que usted venga y traiga todos sus proyectos, cuáles son sus propuestas, y le modificamos la pregunta que está planteada el día de hoy. Porque la pregunta del día de hoy queda la insatisfacción en los pueblos hondureños, quedan las interrogantes todavía, ¿qué se hizo o qué se terminó de hacer en materia de educación? Mire, no permitamos, como lo dije al inicio, que las diferencias de los diputados en el Congreso, que en realidad tienen otros objetivos, el verdadero objetivo no es el presupuesto de educación. Sí, exactamente, pero además de eso, miren, los niños de Honduras no se lo merecen. Ahí estaban las noticias, cierre de escuelas, reducción de presupuesto, asesinato de compañeros en los centros educativos. Eso fue lo que vivimos en 12 años. Entonces no quieran salir hoy de redentores, pero el llamado que yo les quiero hacer encarecidamente, mire, yo aquí lo digo públicamente, si la bancada del Partido Nacional se quiere reunir con este servidor para discutir el propuesto, yo con todo gusto voy y se los explico, porque lo que sí me queda claro es que ellos no lo tienen claro. Bueno, ustedes saben que la oposición, en este caso, no solo el Partido Nacional, tiene que dar sus mejores aportes para sacar al país adelante, pero también el partido de gobierno tiene que darse cuenta que ya lo que pasó, Tienen que consensuar. tienen que construir sobre eso y tienen que hacer nuevas propuestas, y si no, como decían algunos, van a terminar como una estatua de sal, viendo hacia atrás. Así que se tiene que ir hacia adelante, transformar y construir este país en función. Si quedaron cenizas o todavía les toca caminar encima de las brasas, pues tienen que ser muy buenos apagafuegos para poder... los errores y las Y groserías sobre del eso se tiene que pasado, trabajar, está condenado a repetir los mismos. Totalmente de acuerdo, y ojalá esa sea la filosofía de este gobierno. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Honduras opina. @Luis Rolando Estrada Zúñiga nos comparte su opinión. Durante 12 años los nacionalistas nos negaron un reajuste salarial. ¿Cómo les vamos a creer ahora que nos quieren ayudar? Introduciendo una moción para que aprueben un reajuste salarial. ¿De verdad creen que en el magisterio somos tontos que nos pueden manipular de esta forma? Nos comparte Luis Rolando. Roberto Salgado también dice, mentira, los docentes dimos los 200 días de clase, no sé por qué dicen eso, tal vez pudo haber pasado en otro centro educativo. Pregúntele a Casaña cuándo pagan las vacaciones, que según ley se pagan el 30 de noviembre. Gerardo Vallecillo, es justo el aumento de los docentes, justicia al gremio magisterial. Pregunte a Esponda qué pasa con el pago
crecimiento vegetativo del año 2012. Hoy le vamos a pagar todo lo que se dé, todo lo que el gobierno anterior nos dejaron en deudas. Correcto. Alfredo Hernández nos comparte: buenos días, pero los fondos a las municipalidades tienen que ser bien auditas porque algunas municipalidades las han convertido en pequeñas dictaduras o monarquías. Alfredo Hernández nos comparte: el ministro de Educación dice, le falta educación, pero ¿qué podemos esperar de este gobierno? A todos les falta educación y como dijo el sociólogo del Estado ayer, todos en el Congreso Nacional tienen títulos universitarios, pero la U no pasó por ellos, seguramente pagaron, nos comparte un televidente. Israel Zúñiga: absolutamente nunca le han dado prioridad a la educación, siempre han sido miserias lo que ha recibido escuelas y colegios. Estamos a 2023 y las escuelas no hay computadoras o maestros de inglés. José Bueso nos comparte: hoy por hoy la educación de nuestro país tiene un ministro comprometido. Daniel Esponda, que lleva el Ruta Correcta, por años hemos necesitado en el sistema educativo nacional. Saludos desde San Pedro Sula. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Por la educación de Honduras. Y solo recordarle que a través de PCM nos congelaron los colaterales. Esa es una cosa que no podemos dejar desapercibido. Y actualmente el ministro, uno de los logros que puede tener es no tener cero huelga en el país. Es decir, no hay huelga, no se ha gastado una empira en bomba lacrimógena. En junio nos llamaron a platicar de este tema de educación, hablar de incremento salarial. Actualmente el incremento va a ser a la hora clase por todo. Un maestro va a ganar 115.34 lempiras, el incremento es de 23.91. Esas son cifras que tenemos reales. Actualmente tenemos 90.5 lempiras el incremento que tuvimos anteriormente. Y solo recordar algo, que cuando el gobierno anteriores, 12 años que tuvimos con el Partido Nacional en el gobierno, ustedes solo nos dieron el aumento aproximadamente de 23 lempiras en 12 años por hora clase. Es decir, que a través de iniciativa ciudadana hicieron eso, y si no andamos en la calle no nos daban nada. Echaron para atrás los PCM, que tenían secuestrado todo el país, tenían poderes unímidos. Así es que nosotros queremos decirles que uno de los logros que tuvieron el Partido Nacional fue aprobar una ley fundamental en el mismo hemiciclo, que hoy pelean, que hoy es un campo de guerra, es un boxeo, ahí todos los días hay un pleito. Dan vergüenza, los maestros no les educamos para eso. Hay que traer los valores, que estamos a tiempo todavía de rescatar eso. El hogar es la primera escuela. Y lo último que quiero decir es, eso, ley fundamental, no trajo a nada al país, más bien retrocedió casi 14 años luz. Así es que nosotros nos encontramos en una etapa muy bastante buena, porque nosotros no queremos pleitos, queremos armonía para Honduras, queremos que la democracia vuelva otra vez y que el Estado de Derecho vuelva, señor Ministro de Educación, y pague la deuda histórica. Tengo entendido que la Ministra de Finanzas ha destinado una partida para 1.000 millones de lempiras que durante 2011 nos suspendieron, entre ellos yo soy uno de los víctimas del gobierno del Partido Nacional. No estoy en contra del Partido Nacional, no tiene culpa, son los líderes que han tenido ahí, que han despilfarrado el dinero a través de la corrupción. Ya les dije, hospitales móviles, nos robaron el seguro social, eso no se nos puede olvidar nunca. Destinaron fondos para armas y compraban aviones presidenciales. Ahora les toca vender para que nosotros tengamos ya el derecho a la educación pública en este país. Muchísimas gracias, Ulises. No, gracias al dirigente magisterial y licenciado en Pedagogía, Yuri Hernández, por su participación el día de hoy. Ya prácticamente cerrando, diputado David Manaiza, así brevemente, 30 segundos, denos sus conclusiones finales. Brevemente, compañero, la pregunta que va es la siguiente: ¿por qué la Junta Directiva Ilegal del Congreso Nacional pasa posponiendo la discusión y aprobación del presupuesto de la República y no ocupa los votos del Partido Nacional para su aprobación? Pero sí le quieren echar la culpa a la bancada del Partido Nacional de no aprobarse ese presupuesto. Están falseando, están ocultando, tienen agenda diferente. Porque si de verdad tuvieran el interés de discutir y aprobar
ese presupuesto no lleváramos 2 semanas posponiendo, lo agendaran, se discute y se aprueba, aun y cuando estuviésemos la bancada del Partido Nacional haciendo la observación. Gracias, David. Que queremos hacer. Gracias, David Maínez. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. En Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, el titular de tunota.com, hoy finaliza la etapa de denuncias y tachas contra postulantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta más información las encuentra usted en la plataforma digital de tunota.com para que esté bien informado. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. R. Salgado nos comparte, aquí en el departamento del Paraíso todo el año impartimos clases presenciales y eso pasó en la mayoría del país. Pueden verificarlo con los padres de familia, vimos los 200 días de clases. Y Eduardo Núñez nos comparte, mejor que hablen qué van a hacer para cambiar este país, para que se pueda desarrollar. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Compra todo con tus tarjetas. Bueno, agradecerle a nuestros invitados. Lamentablemente ya no hay tiempo para más. Quedamos pendientes para desarrollar un programa en una próxima emisión aquí en el programa Frente a Frente con el ministro, a la doctora Johanna Bermúdez, al diputado Gerardo Casaña, al ministro, a David Manaiza, a Marlon Lara. Todos gracias. Buenos días.